Antes de diseñar un plan de trabajo, para mí es muy importante resaltar la idiosincrasia y las necesidades individuales que tiene cada persona y no buscar normas generales para aplicar a todos por igual. A nosotros nos gusta incidir mucho, en la Fundación estamos atendiendo a más de 120 familias y lo que decimos es que atendemos a cada una de las familias, no atendemos al espectro del autismo en general. Una vez recalcado esto, es cuando nos ponemos a diseñar y a pensar que es una planificación centrada en la persona. Una planificación centrada en la persona, sobre todo lo que consiste es en la persona como centro, la persona con TEA como centro, con sus puntos fuertes, con sus puntos débiles y sus sueños, ¿no? Y además, en la medida que lo sea posible, que la persona también incida sobre aquellas cosas que quiere conseguir. Y sobre todo, lo más importante para llevar un buen programa de trabajo es trabajar en red y que todos los participantes tengamos muy claro qué es lo que queremos conseguir. Cuando digo todos los participantes me refiero a todos los profesionales involucrados con la persona y a las familias, y que ese programa siempre esté consensuado. Pues una de las preocupaciones que tienen principalmente las familias una vez recibido el diagnóstico, cuando ya se encuentran con nosotros los terapeutas, es qué va a ser de mi hijo en el futuro, ¿no? ¿Va a mejorar? ¿Podrá integrarse en el mundo como otros niños? Evidentemente no tenemos una bola mágica como para poder ver el futuro, pero lo que sí tenemos claro es que su calidad de vida mejora significativamente. Cuando ponemos en marcha programas individualizados que permiten desarrollar todas las áreas que potencialmente podemos explotar, teniendo en cuenta la parte psicoeducativa, la parte emocional, la parte de integración y autonomía dentro de la sociedad, y al final, bueno, se trata de que nuestros chavales pues tengan una buena calidad de vida y que el objetivo último, que es que sean felices, se consiga. Actualmente en el servicio somos 3 terapeutas ocupacionales y tenemos como máximo objetivo conseguir la autonomía en los niños y niñas. Trabajamos principalmente el vestido y el desvestido, alimentación y higiene dental. Además de ello podemos trabajar actividades instrumentales como manejo de dinero en compras y algo que nos suma es que trabajamos desde el enfoque de integración sensorial, donde tratamos de buscar qué estímulos regulan el estado de alerta de nuestros niños para conseguir un aprendizaje más eficaz.